Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar brevemente sobre la direccionalidad y el eje de acción. La direccionalidad se refiere a la dirección del movimiento interno del plano. Si el movimiento de salida se produce por el lado izquierdo, en la siguiente toma el personaje deberá ingresar por el lado derecho. El eje de acción. Se llama eje de acción a la línea imaginaria que queda marcada por la acción que tiene lugar en la escena. Si tenemos una escena en la que dos personas hablan entre sí uno frente al otro, el eje de acción será la línea que los une, en este caso la mirada. El eje de acción es importante porque determina en qué posiciones podemos colocar la cámara sin que esto confunda al espectador. Básicamente, deberemos colocarla siempre en una de las dos mitades en las que el eje de acción divide el escenario. Si no respetamos esta ley del semicírculo y filmamos una escena colocando la cámara a ambos lados del eje, como podemos ver en este ejemplo de diálogo entre dos personajes, se producirá un salto de eje. Saltar el eje tiene como consecuencia que al montar la escena los personajes no se mirarían, sino que confundiría al espectador y parecería que ambos estuvieran dando la espalda. El eje de travesía. Cuando se graba un desplazamiento o un viaje en varios planos y en distintos espacios, toda la secuencia debe presentar a los personajes moviéndose en la misma dirección. Se plantea así un eje de travesía que hay que respetar en todos los planos de la secuencia si queremos mantener la sensación de que se parte de un lugar para llegar a otro. De no hacerlo así, podría confundir al espectador hacia dónde se dirige el personaje. Si vemos en un plano que el personaje sale hacia el lado derecho y en el siguiente plano lo vemos entrar por el mismo lado, parecería que estuviera regresando y no yéndose a su lugar de destino. Esta norma se romperá si lo que pretendemos es mostrar, por ejemplo, a alguien que se ha perdido o que no encuentra algo que busca, aprovechando así la sensación de confusión que esto produce. La ley de los 180 grados. La ley de los 180 grados consiste en delimitar el eje e imaginar a uno de sus lados un semicírculo dentro o sobre el cual es posible situar la cámara sin problemas. Cualquier toma hecha desde el lado elegido del recorrido e incluso desde el propio eje producirá en la pantalla la misma dirección en el movimiento del sujeto. La elección del lado correcto del eje puede depender de cuestiones como la iluminación, el fondo, la secuencia, la continuidad, etc. Por ejemplo, en esta escena de diálogo se puede imaginar una línea recta trazada entre los dos personajes. Si la cámara se mantiene de un lado de esta línea, la relación espacial entre los dos personajes será consistente desde un plano a otro, aunque uno de los personajes no esté en la pantalla. Cambiar al otro lado de los personajes revertiría el orden de los personajes de izquierda a derecha y puede desorientar al público. La regla de los 30 grados. La regla de los 30 grados establece que la cámara debe moverse al menos 30 grados entre las tomas del mismo sujeto que ocurre en sucesión. El cambio de perspectiva de 30 grados hace que las tomas sean lo suficientemente diferentes para evitar un salto cortado. Esta ley suele aplicarse especialmente en entrevistas donde un solo sujeto tiene un diálogo extenso y se necesita variar las tomas y la dirección de la cámara sin saltar el eje. El salto de eje hay que evitarlo para mantener una geografía clara en los espacios donde transcurre una obra en la realización audiovisual. Podemos cambiar el eje de acción, pero hay que saber hacerlo para que el espectador no se desoriente. Por ejemplo, podríamos hacer un pequeño traveling, así pasamos al otro lado del eje y a partir de ahí podemos cambiar de plano sin saltar el eje. También nos serviría insertar algo que está fuera de esa conversación, como un personaje que entra a la escena. También puede haber saltos de eje intencionados, por ejemplo, para generar confusión y caos. Podríamos pasar directamente al otro lado del eje, pero con un plano mucho más amplio. El salto de eje en consecuencia puede producirse en una realización audiovisual, pero siempre y cuando ya sea en directo o en una película su utilización esté justificada.